que me ayudó un montón. Yo estuve aislada todos estos días, así que ella me ayudó a buscar un montón de información y rompí las bolas a varios otros de mis compañeros, así que gracias a todos los que me ayudaron. Y les quería comentar que el Ateneo va a estar dividido como en 3 momentos, empezando con una consulta en un consultorio, después en guardia central y después la internación propiamente dicha. Entonces la idea es que sea lo más fluido posible y que cada instancia vayamos, digamos, haciéndola, o sea, no tardar tanto porque si no se va a hacer eterno. Bueno. Mi caso es un nene, un paciente masculino de 7 años que consulta por presentar cefalea. No sé, ¿qué quieren preguntar? ¿Desde cuándo valen la cefalea? ¿O en qué parte de la cabecita? ¿De qué intensidad? La cefalea empezó más o menos hace una semana, 10 días, y el nene refiere que le duele esta parte, que le duele como la parte de adelante de la cabeza. Intensidad moderada, o sea, dice que le duele, pero toma ibuprofeno y se le va. Y, o sea, la realidad es así, que esta consulta se hizo en un consultorio en el lugar de donde es él, así que esto fue información que rescatamos por la historia clínica y por hablar con el paciente. Pero bueno, en ese momento dice que no le dolía mucho, era moderada. ¿Tenía asociado algún otro síntoma, Valen, en el momento que le dolía la cabeza? No, o sea, lo único que tenía el nene era un poco de rinorrea, estaba con un poco de congestión nasal, pero la abuela dice que eso es normal en el nene, que el nene es de tener mocos y que se los traga, como que hace, y todo el tiempo se traga los mocos, pero nada más. ¿Hace cuánto había empezado, Valen? Y más o menos 10 días. Valen, ¿Algún dijiste que episodio? irradiaba a algún lado. No, era bien localizado en esta parte, que dice el nene. Era bien, o sea, era una cefalea frontal. El que señalaba acá. ¿Y Y no algún episodio de irradiaba, esos? era toda en esta zona o como por atrás de los ojos, pero no, siempre acá. ¿Y algún episodio de esos lo despertaban en la noche o en qué momento del día tenía los dolores? No, no lo despertaba a la noche, o sea, le agarraba un par de veces en el día, se tomaba un ibuprofeno, se le pasaba y no lo despertaba por la noche. Valen, Y el dolor de cabeza, perdón. No, dale. No, si el dolor de cabeza lo refería haciendo alguna actividad en particular, siempre era de noche o de día, o ¿cuándo lo refería? No, era en cualquier momento del día, no lo identificaba con algún momento especial. Y no, él estaba haciendo su vida normal, o sea, capaz que estaba mirando la tele y le dolía la cabeza, estaba jugando y le dolía la cabeza, pero se quejaba bastante, o sea, como que durante el día le dolía bastante seguido. ¿Antecedente familiar de migraña? No, era como Vale, constante, Valen, todo el tiempo. no ¿Le era todo el dolía? tiempo, no era todo el tiempo, y de hecho, cuando se tomaba ibuprofeno, el dolor cedía, pero le agarraba 2 o 3 veces en el día, pero no era constante, tenía momentos sin cefalea, digamos. Vale, vos dijiste que tenía mocos, decía la abuela que tenía mocos frecuentemente, capaz algún dolor a nivel de los senos paranasales, algo así. Y puede ser, o sea, en ese momento el nene no tenía ningún otro síntoma, no tenía dolor en ningún punto, no tenía nada característico de lo que me preguntás en ese momento, digamos. Pero sí era un nene que constantemente iba a tener resfríos o tener rinorrea. Así que está bien pensado. ¿Fotofobia o que le moleste los sonidos? No. Y ahí leo lo de Pau, que dice olor asociado a vómitos, visión de algún síntoma neurológico. No, ninguno. Bien. ¿Algo más que quieran saber? Valen, vos decís que
cede con el ibuprofeno, o sea que hace 10 días viene tomando 3 veces por día más o menos por el dolor. Sí, más o menos, no toma igual todas las veces ibuprofeno, no toma todas las veces que le duele, solo tomaba cuando le dolía bastante, o sea, cuando le molestaba. Pero sí, casi todos los días. ¿No lo asociaba más a la vista de pantallas ni nada por el estilo? El nene usaba bastante pantallas, pero, o sea, usaba veía videos en el celular, miraba la tele, pero no sé, o sea, en cuanto a la visión, que eso también es una pregunta muy importante, porque muchas veces los nenes a esta edad empiezan con trastornos de la visión y eso les puede provocar cefalea. En teoría el nene dice que ve bien, pero bueno, no tenemos una evaluación oftalmológica que lo certifique hasta ese momento. ¿Fiebre en todos estos días? No, no tuvo. No sé si quieren preguntar algo de los antecedentes también. Y bueno, Franco ya preguntó el tema de los antecedentes de migraña, pero es un nene que bajó de peso en este último tiempo, tiene algún antecedente algo. No, pérdida de peso este último tiempo no. Lo que sí, nada, como antecedente de él, tiene una internación a los 3 meses que estuvo en terapia de nuestro hospital por una bronquiolitis y estuvo creo que 30 días en ABM. Ese es como su única internación y su único antecedente. Después, él es un nene sano, nunca había estado internado aparte de esa vez cuando tenía 3 meses, y también antecedentes familiares, los padres no referían ninguna relevancia. Bueno. ¿Y tiene hermanitos sanos o algo? ¿Qué? ¿Tiene hermanitos? ¿Son sanos? Sí, y son sanos. Acá si quieren les hago un pequeño... En la Vale, en enfermedad... la casa, perdón, ¿cómo Sí. calefaccionaban la casa? ¿Te dijo? No. Pasa que, bueno, justo la historia clínica de este nene fue una reinternación, entonces hubo varios datos que faltaban. Porque la primera internación había sido cuando tuvo 3 meses, y no se consiguió esa historia. Muy bien, Franco. Vale. ¿En qué estás pensando cuando preguntas eso en relación al...? Por ahí que tengan una pérdida de gas, una intoxicación con monóxido. Perfecto. Perfecto. Bueno, como enfermedad actual, una cefalea frontal de 10 días de evolución, es intermitente, o sea, no es continua, que cede con ibuprofeno, no lo despierta por la noche, y bueno, esto como un antecedente, más o menos 2 semanas antes, la abuela refiere que estaba corriendo, se tropezó y se golpeó la cabeza. No tuvo un chichón, no tuvo nada, entonces, como el nene estaba bien, ni consultaron, se cayó y se golpeó. Y como antecedentes personales, bueno, esto que presenta rinorrea habitualmente, las vacunas estaban completas para la edad, hasta los 6 años, hasta el ingreso escolar. Tuvo la internación a los 3 meses en UTIP del hospital por la bronquiolitis grave y estuvo 30 días en ADM y no tenía antecedentes familiares de relevancia. En este momento, el examen físico, a ver, yo la verdad que esto fue una consulta que hicieron ellos de donde son, entonces no teníamos el examen físico, pero en teoría no tenía nada el nene en ese momento. Lo que mi idea de encarar esta primera parte es imaginarnos que estamos nosotros en un consultorio y nos viene este nene y nos dice, bueno, y tiene la cefalea con estas características. ¿Qué es lo que nosotros haríamos estando en un consultorio? ¿Cómo lo abordamos a este paciente? ¿Nos preocupa, no nos preocupa? Por ahí estaría bueno hacerle como un diario de cefalea, digamos, en qué momento el dolor, si lo despierta por la noche, para identificar si tiene algún punto que nos llame la atención o que sea para algo de urgencia o no, digamos. Yo haría primero eso. Tal cual. Controlar la presión también. ¿Qué? Te escucho re bajito. Tomarle la tea, decía Franco. Ah, está bien. Bien.
O sea, lo que dice Anita era hacerle un diario de cefalea y que vuelva, o sea, que vuelva de última después en 1 o 2 semanas y ver cómo fue evolucionando esa cefalea. La realidad es que, bueno, esto, como les decía, nosotros no lo vimos, pero aparentemente de donde ellos son, ellos habían consultado varias veces y en esas veces que consultaron les habían dado pautas de alarma, ibuprofeno para el dolor, y habían considerado, dijo la abuela, hacer una resonancia. Habían sacado un turno para hacerle una resonancia. Pero bueno, todavía no, o sea, hasta que después nosotros lo vimos, no se la había hecho. A ver, pará, Valen, vamos a parar un poquito acá. Sí. Vamos a parar un poquito acá. Entonces, una de las cosas que había que caracterizar era la cefalea, ¿no? Es una cefalea aguda, es una cefalea crónica, está en aumento, hay banderas rojas, bueno, eso todo lo vamos a ir viendo. Vos nos pones que es una cefalea frontal de 10 días de evolución y es intermitente, ¿no? No nos estás diciendo que sea increscendo, no, ni que tampoco esté repercutiendo, por lo menos por ahora, en forma importante con su vida diaria. Es una consulta relativamente frecuente en el consultorio el tema de las cefaleas agudas. En general, la cefalea aguda en un chico de esta edad se produce cuando está por comenzar con algún cuadro, con alguna enfermedad, y se puede o no acompañar de fiebre. Entonces el chico está enfermo y refiere que le duele la cabeza, pero enseguida aparece algo, un catarro, una gripe, una angina, lo que sea. Ahora esta cefalea se ha extendido. Ustedes me dicen que lleva 10 días, que es intermitente, y bueno, eso ya empieza a llamar la atención y a inquietar. Y ahí uno ve cómo está el paciente. Y sí, el manejo generalmente es el que ustedes han dicho, de pedir un diario de cefalea, viendo el día, la hora, la duración, la intensidad, el lugar, con qué calma, si hay síntomas acompañantes y si hay situaciones desencadenantes. Bueno, ese es el diario de cefalea. Y como bien dicen, le dan pautas. O sea, uno le dice, bueno, si todo sigue bien, nos vemos en tal fecha. Ahora, si esto va aumentando o aparece tal o cual cosa, nos tenemos que ver antes, ¿sí? Es raro que uno ya en la primera consulta pida una neuroimagen. No es lo más común. Pero a veces sí se llega a pedir una neuroimagen. Pero no es lo habitual que eso ocurra en un consultorio, estamos hablando, ¿eh? Así que vamos a ver un poquito cómo sigue. Bien. Bueno, justo con lo que vos decías, Perú, este nene más o menos a la semana consulta en guardia central de nuestro hospital. Y consulta porque persistía la cefalea, había tenido fiebre y tenía un chichón en la frente. ¿Qué quisieran saber de esta consulta? A ver, o cómo era el chichón ese, el tamaño, la consistencia. Tenía como un edema, o sea, como duro, ahora lo vamos a ver en el examen físico, pero tenía edema en la región frontal, lo describían como duro elástico, más o menos, no sé bien el tamaño porque esto no está descrito bien en el examen físico de esta consulta, pero después cuando se interna decía que era más o menos de 2 por 2, me parece, esa región hematizada. ¿Coincidía Valen con el lugar donde se golpeó cuando se cayó hace 2 semanas? Y él se había caído y se había golpeado, digamos, en la frente, sí. Pero bueno, pensá que el golpe fue hace 3 semanas y el chichón apareció, o sea, bueno, este edema, él apareció ahora. O sea, él consulta porque en el día de ayer, hace 24 horas, le había aparecido ese chichón y porque había tenido la fiebre también. ¿Vale? ¿Y la Sí. cefalea en estos 7 días, qué pasó? ¿Cambió? ¿Empezó a aumentar? Sí. ¿Alguna pauta de alarma? La cefalea en estos últimos días fue aumentando de intensidad. Son 2:25. Para que no sé si tiene el micrófono prendido. Aumentó de intensidad, refiere a más o menos intensidad 8, 9 sobre 10.
y lo empezó a despertar por la noche. Las últimas 3 noches se despertó con muchísimo dolor y tomaba ibuprofeno y ya el ibuprofeno no lo calmaba como antes. Vale, ¿y la fiebre apareció hace 24 horas? Hace O- 48 horas me parece. O sea, tuvo 2 registros febriles, uno por día, en las últimas Bien, 48 horas. ¿y eso le dio algo a la mamá para que No, se o sea, vieran? el ibuprofeno que le da El también ibuprofeno. para el dolor. Bueno, acá No como se había dice, vuelto a golpear, ¿no? O no, sea, no se puede no. golpear. No, y ahora sí esta cefalea lo que tenía es que sí, digamos, interfería con su vida habitual. Le dolía mucho, lo despertaba por la noche, ante ruidos fuertes sentía como que le dolía más, y siempre se seguía localizando en esta región, seguía siendo frontal, digamos, eso no cambió, fue lo único que no cambió. A ver, si queremos, Valen, paremos acá y reflexionemos sobre esto último que acabas de decir. Sí. Pensemos, a ver qué podría llegar a estar pasando. Ahí Yanni preguntó si cambió su conducta o el sensorio, y no. O sea, no tuvo cambios en el sensorio ni en la conducta, lo único que sí estaba molesto porque la fiebre, la cefalea le dolió un montón. Ya no era como antes, que bueno, le dolía la cabeza y se le pasaba. Ahora es muy fuerte. Por eso, uno estaba expectante, ¿no? Dio pautas de alarma, dio un calendario, lo que sea, pero no le está yendo bien, o sea, cada vez está peor. Siempre está refiriendo el dolor, Valentina se toca la frente. Sí. Y lo refiere ahí, ya no calma como antes, cada vez es progresivo, ¿no? Uno tiene que decir que esto es progresivo. Y ahora Ahí encima se está. suma la fiebre. Sí, a ver, dale. No, es el resumen de lo que dije recién, que persistía la cefalea frontal, ahora con aumento de la intensidad con el correr de los días, que seguía parcialmente con ibuprofeno, que las últimas 3 noches el dolor lo despertó, que el dolor aumentaba con los ruidos intensos y que presentó 2 registros febriles en las últimas 48 horas que se dieron con antitérmicos. Y bueno, desde el día de ayer le había salido como ese edema en la región frontal. Valen, y es un edema sin golpe. O sea, con el golpe viejo, digamos. Exactamente. Ajá. No tuvo ningún golpe, no le picó ningún mosquito, no tuvo nada. Le apareció solo. ¿Y ese edema con signo de flebosis o solo edema? No, edema. Estaba un poquito eritematoso, pero no estaba ni caliente, no, era solamente una zona de edema. El moco había cambiado, digamos. No, seguía con rinorrea, sí, pero era el moco que tenía siempre, era un moco medio acuoso, no había cambiado de color. ¿Rinorrea bilateral o unilateral, esa rinorrea? Bilateral. Te recordamos eso que le decía, que el nene, como que la abuela refiere que el nene todo el tiempo como que se traga los mocos, digamos, como que hace, y no sabe soplar, no los soplan. A ver, pero ya Maine, creo que es Maine, ¿no? Porque no me aparece bien acá. Sí. Y Kevin, sí. Kevin. Y Kevin, ¿en qué están pensando que le preguntan de los mocos? Porque, a ver, es frecuente que los chicos tengan mocos, ¿sí? Y tendrán sus diferentes etiologías que un chico ande con mocos, ¿no? Pero ¿ustedes están pensando en algo particular o simplemente lo están preguntando como una cosa más? No, sí, estaba pensando, porque si bien Vane comenzó a hablar con el tema de que siempre persistentemente tenía mocos, y capaz lo que estaba buscando era si había algún cambio en la coloración del moco, pensando en alguna complicación de alguna sinusitis que esté originando dicho cuadro. Ajá, muy bien, perfecto. Y viste Yo lo que diferentes. Sí, dale, Kevin.
No, a mí la duda que me generaba un poco unificando, el paciente tuvo un traumatismo que inicialmente anduvo relativamente bien y se complicó ahora con fiebre y de mejoría de la cefalea. Pensaría por ahí que el traumatismo no fue tan sintomático, pero tuvo una solución de continuidad de la parte óseo-mucosa, por ahí entre la parte de los senos y sistema nervioso central, y ahora una complicación infectológica. Y por ahí esos moquitos, que sea un débito de líquido cefalorraquídeo, que sería algo para confirmarlo, que nada, se dé este aumento de los mocos, que en realidad es una fístula persistente. Bien, miren, entonces ya empiezan a aparecer enfermedades. Maine está pensando en una sinusitis que se está complicando. Kevin en una fístula de líquido cefalorraquídeo. A ver, pero si fuese una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿qué esperarían que le pase? O por lo menos yo, ¿qué imaginan? O sea, lo que le sale por la nariz, lejos de ser moco, es líquido cefalorraquídeo. Después hay forma de diferenciar una cosa y otra. Pero, ¿cómo esperarían? ¿Qué clínica sería? La pregunta concreta es, ¿se presentará como una meningitis, como un absceso cerebral? ¿Qué esperarían de un chico que rompe la lámina cribosa del etmoide, supónganse, el etmoide? Sí, creo más como meningitis, no tanto como absceso. Claro. Yo, después hay que leer, pero me esperaría un chico que se pone meningio, y como vos bien decís, lo que le gotea es líquido cefalorraquídeo. Sí, lo que puede suceder, como en cualquier otro lugar del cuerpo, es un fenómeno que se llama patergia. ¿Y qué significa esto? Un golpe predispone ese área traumatizada, cambia su irrigación y demás, y predispone que alguna infección asiente en ese lugar. Eso lo han visto en diferentes lugares, en huesos, en músculos, y bueno, quizás ese golpe que no pareció ser tan importante despertó este fenómeno. Traumatizó lo que sea de esa zona, ustedes me dirán qué, y ahí va y asienta X infección, en general bacteriana, ¿no? Entonces ya estamos pensando en enfermedades. ¿Sí? Muy bien. Ahí Yani había puesto en el chat que a ella le parecía capaz podría tener un sangrado que en este último tiempo haya aumentado de tamaño. Pero bueno, acá voy a ir con Maine, porque este niño al examen físico tenía el edema en la región frontal y tenía dolor a la palpación de los puntos sinusales frontales. Entonces, tenemos este paciente con la cefalea, que ya sabemos las características que tenía, y ahora agrega el edema y el dolor a la palpación de los puntos. Estaríamos pensando en lo que dijo Maine, en una sinusitis. ¿Le solicitarían algún estudio? ¿Harían algo para confirmarlo? ¿Lo medicarían? ¿Cómo actuarían en este caso? Están en guardia central, digamos, ahora nos ubicamos ahí. Yo, una cosita chiquita, gente. Sí. 7 años el nene, ¿no? Sí. Sí. A ver, los senos frontales se estarían... bueno, hay que ver cada caso en particular, pero en general son los últimos senos en desarrollarse. Y este está en una edad que está ahí, ¿viste? 7 años. Pero bueno, es una posibilidad, si ya los tenía, digamos, con aire y demás, puede ser que asienta alguna infección ahí, en los senos frontales, sí. Pero recuerden que son justamente de los últimos senos en formarse. ¿Le pedirían algún estudio? ¿Qué harían? Nada, le ponemos a hacer una placa. No escuché cómo entró, Valen, porque entré más tarde. Claro, o sea, para los que entraron les hago un mini resumen. Es un nene de 7 años que a esta altura tiene una cefalea más o menos como de 17 días de evolución,
en un primer momento hicimos, o sea, él consultó, o sea, en un consultorio donde es él, por una cefalea que era moderada, que seguía con ibuprofeno, no lo despertaba por la noche, no se acompañaba de ningún otro síntoma, solo él que tiene rinorrea persistente generalmente, y en su momento, hasta 2 semanas anterior del comienzo de la cefalea, se había tropezado y se estaba corriendo, se cayó y se golpeó la cabeza. Y hasta ahí, digamos, lo habíamos hablado, hacer un diario de cefalea, darle pautas de alarma y ver cómo evolucionaba. Después a la semana, consulta en guardia central porque presentó 48 horas de fiebre, la cefalea había aumentado de intensidad, lo despertaba por la noche, y aparte tenía el edema en la región frontal. Por eso, digamos, vinieron directamente al NIMS. Bien, porque ahí le estaba preguntando, estaba escuchando que el Perú decía si podía estar meningio, eso, tenía fotofobia, algo de eso. No sé, porque No. justo escuché eso. No. No tenía Bueno, fotofobia, solo rigidez de con nuca, los nada. ríos fuertes le dolía más la cabeza, pero no tenía ningún síntoma neurológico. El nene era el mismo que siempre, solo que estaba mal porque tenía mucho dolor, pero no... Esto, la realidad es que nosotros nos basamos en lo que decía en el apartado de guardia central que hay en el CIGEOS, y Sí. el positivo del examen físico era esto. El edema en la región frontal, que tenía edema en la frente, en los ojos no tenía. No, en los ojos no, era acá. Solo la frente, bien. Y bueno, entonces, no sé qué había dicho de pedirle placas. Bueno, este nene, nosotros... Si sospechás algún proceso sinusoidal, le podés pedir una plaquita. Exacto. Lo que hicieron en guardia central es, le solicitan una frontonasoplaca y una mentonasoplaca, y hacen el diagnóstico de sinusitis, o sea, que da igual, ahora lo vamos a hablar, pero el diagnóstico igual principalmente es clínico, y le indican amoxicilina cioclaulánico bioral. Las placas no las tengo porque están en el sistema, pero se ve que ese día no se cargaron, entonces aparecen chiquititas y no se ven, y las imágenes impresas no las pudimos conseguir, pues no las conseguimos, así que no se las puedo poner. Pero bueno, le solicitaron las placas y le indicaron el antibiótico. Después, bueno, ahí lo mandan a la casa con pautas de alarma. Al día siguiente volvió a tener un nuevo registro febril y empezó con vómitos. Y no, o sea, tomaba el antibiótico y lo vomitaba. Y consulta en el hospital de San Miguel, donde son ellos, donde le indica ceftriaxona intramuscular cada 12 horas. O sea, el nene iba 2 veces por día y le ponían la ceftriaxona ahí en el hospital. Perdón, ¿ustedes acá harían lo mismo o pensando por ahí lo anterior que decían los chicos hubieran tomado otra conducta? ¿Siguen pensando que tiene una sinusitis? Yo nunca vi que de un golpe en la frente se hayan roto la lámina cribosa del etmoide, pero bueno, no sé. El tema es que acá está un contexto, un paciente que viene con cefalea de más o menos 20 días de evolución, con 3 días de fiebre, ahora agregó vómitos, tiene el edema. O sea, y en este caso que, por Hay ejemplo... que ver las características del vómito, pero yo no sé si me quedaría tan tranquila, por ahí sí pediría la imagen, la neuroimagen. O por lo menos, no sé qué les parece, pero capaz internarlo. No, o volver a hacerle un examen físico completo. O sea, en esta nueva consulta, volver a hacerle un examen físico completo. Qué sé yo, pedirle, ver cómo estaba en ese momento donde le indicaron las ceftriaxonas, y los vómitos, como dijo José, si los vómitos eran proyectivos, y la cefalea fue en aumento. Sí, la cefalea siempre fue en aumento. O sea, estos últimos días el dolor era de 8, 9 sobre 10. Eso, Valen, vos estabas contando que en esta última consulta, se habían sumado banderas rojas, ¿verdad? Sí. Lo despertaba por la noche. Sí, tal cual, es un nene que tiene una cefalea de más de 15 días de evolución, que al principio no tenía banderas rojas, ahora se suman banderas rojas con fiebre y además vómitos. Uno lo que tendría que empezar a sindromizar al paciente como un síndrome de hipertensión endocraniana, y después, en base a eso,
ir estudiándolo. Coincido con Nata en obviamente reevaluar el examen físico. Hay que ver si en el hospital de San Miguel tenían todos los antecedentes de este nene, o sea, para darle la extracción intramuscular pensaron que era solo una intolerancia oral, pero por ahí no tenían en cuenta la historia previa al nene con todos estos síntomas. Tal cual. Vane, bueno, como vos vale, como vos estás comentando, o sea, el paciente básicamente ha tenido una evolución desfavorable, porque si uno siempre que tiene un paciente, bueno, algo que aprendí, uno va como de los diagnósticos más frecuentes a los menos frecuentes, pero ya estamos ante un paciente que, como mencionaron, está mostrando banderas rojas. Por lo tanto, sí, en este caso ya se tomarían conductas distintas y se profundaría con exámenes complementarios, ya sea una imagen o algo que nos pueda evaluar más profundamente y descartar otras patologías, ¿no? Tal cual. Ahí lo que decía Mati también en el chat era que ya en la consulta de guardia central tenía banderas rojas por esto de que había progresado, que empezó la intensidad, por el despertar de la noche, porque ya no se veía tanto con los AINES, como que en ese momento ya se podría también haber empezado a pensar en otra cosa más allá de una sinusitis aguda simple. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no sigo. No, Después, una cosita más, Valen, mirá, esta conducta, ¿no? Al día siguiente presentó un nuevo pico de fiebre, intolerancia oral, el Hospital de San Miguel, ceftriaxona intramuscular cada 12 y lo mandan a la casa. Tal cual. Sí, a ver, más allá de lo que termine siendo este paciente que después veremos, no es una conducta que se suele tomar, por ejemplo, en un consultorio o por ahí en una guardia. Yo digo, si uno va a administrar un antibiótico de esa manera, consejo, es más vale internarlo un par de días, que se aclaren las cosas y ver cómo sigue el paciente, en vez de inyectar un antibiótico. ¿Se comprende eso? Porque creo que el paciente se viene complicando y no sé si es la solución esta. Creo que hay que investigar un poco más ahí. Tal cual. Bueno, y de hecho, este nene siguió progresando porque a los 2 días presentó un episodio, o sea, una convulsión de movimientos anormales generalizados con desviación de la mirada, o sea, una convulsión tónico-clónica generalizada que duró 15 minutos. Lo llevaron al hospital de San Miguel y ahí le pusieron dosis de lorazepam, lo cargaron con fenitoína, le pusieron dexametasona y lo derivan a nuestro hospital. Cuando lo derivan, viene con este laboratorio que tiene 13.700 glóbulos blancos con 50% de neutrófilos, un hematocrito 31%, 1,75 de glucosa, función renal y función hepática normal, y tenía el pH de 7,28, pesos de 52, PO2 de 285, bicarbonato 24,1, estado ácido base de menos 0,9 y electrolitos normales. Hasta ahora, ¿qué les parece con esto último que tuvo? ¿Qué piensan? ¿Y qué les parece el laboratorio? Yo creo que tiene un síndrome de hipertensión endocraniana el nene. Hizo los vómitos y automáticamente después las convulsiones. Creo que eso es el foco, porque... ¿Y a causa de qué, Maca? ¿Qué etiología? Sí, o sea, puede ser posterior al traumatismo, como había dicho Yani, que haya tenido un hematócrito y haya hecho la hipertensión. También podría ser algo infeccioso, por el tema de la fiebre y demás, asociado al traumatismo, fractura o algo y se haya infectado y esté con síntomas, si tenga alguna meningitis o algo, o algún absceso. Y si no, otra más ocupante de espacio, que sería como más raro o menos probable, porque el bebé tiene toda la previa como para pensar que además tenía algún tumor o algo así.
está teniendo signos de foco en el contexto de la fiebre. Bien. Entonces, ¿Me quieres decir si no sigo con el examen físico? O Lau, no sé si vos querías decir algo más. No, pensando en esas etiologías que dijeron las chicas que está muy bien, ¿qué irían a buscar justamente al examen físico? Digamos, si el examen físico puede orientarlas a una u otra patología. Por ejemplo, dicen el sangrado, ¿qué van a buscar al examen físico? ¿Qué esperan encontrar? Más allá de que tiene la focalidad, como dice Nata, por la convulsión, ¿cómo esperan verlo en el examen físico al nene? No, si bien, o sea, lo ideal sería un buen examen neurológico, va a venir un nene ya con dosis de anticonvulsivantes, lorazepam, va a ser bastante difícil evaluar el sensorio y demás, pero habría que ver el sensorio, que no tenga ningún signo de meningismo, pensando por ahí una hemorragia subaracnoidea, que vean un meningismo, y después, bueno, ver todo, ver pilas, ver que no haya quedado con ninguna focalidad neurológica, ninguna carencia, ni nada por el estilo. Y después no sé qué mucho más. Yo iría directamente a lo neurológico y ver obviamente el aspecto general del nene, que por la fiebre no esté séptico ni nada por el estilo. Pero yo iría más que nada a todo lo neurológico. Bien. Bueno. Y a todas estas, ¿cómo estaba la clínica del paciente en este momento? De que le hacen todo, capaz cómo estaba ahí viene, listo, joya. Del físico. Bueno, en cuanto al aspecto neurológico, como dijo Maca, el paciente estaba bajo efecto de sedación porque le habían pasado el lorazepam, que no se encontraba orientado temporoespacialmente, decía que el nene movilizaba los miembros y abría los ojos, pero ante estímulos molestos, como que él si no siempre estaba como con tendencia al sueño, si vos lo molestabas, el nene abría los ojos y se movía. No lograba articular palabras claras, las pupilas estaban normales, el reflejo crucillo no tenía presente y no tenía rigidez de nuca. También no decía nada, obviamente ningún foco neurológico, pero bajo la sedación, o sea, es muy difícil evaluar justo en este paciente por las drogas que recibió. Después, cabeza y cuello, tenía la tumoración en la zona central de la región frontal de 2x2 de consistencia dura elástica sin signos de flebosis, que era esa tumoración que ya tenía el edema que ya tenía hace un par de días, y que bueno, el nene vino con una sonda nasogástrica abierta y tenía las fauces eritematosas. Y ahí tienen los vitales. Yo solamente puse los datos positivos. Ahora, con todo esto que estuvimos hablando, de la progresión, del examen físico, ¿cómo les parece interpretarlo? Espera, Valen, volvé para atrás por las cosas que se venían charlando, ¿no? En un momento se dijo, bueno, existe la posibilidad que el traumatismo haya ocasionado una fístula de líquido cefalorraquídeo, y antes de ver esto dijimos, bueno, la clínica de presentación será la de una meningitis, estará rígido el paciente, y ahí Valen nos pone que no tiene rigidez de nuca. No digo que lo descarto, pero no era lo que me estaba esperando si esa era la clínica. ¿Qué más pueden decir de esto? Después, bueno, hablaron de un sangrado o una hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo se explica lo que le pasa en la frente? Tratando de ser imicista, después puede ser que el paciente tenga diferentes cosas, ¿no? Pero ¿Alguien se acuerda cronológicamente cómo fue todo, como para contarlo y ver si con todo eso podemos unificar?
A ver, También más o está menos, bueno. Dale. ¿cómo la uso? No, les iba a decir que también está bueno objetivar qué es lo que vieron los médicos que estuvieron con el paciente en los distintos momentos. No voy a ni hablar. Tiene en principio 3 momentos de consulta. Consulta primero por una cefalea moderada, que aparentemente no tenía banderas rojas, y que a ese momento de la consulta había arrancado 10 días antes, que seguía con ibuprofeno. Después que 2 semanas antes se tenía que tener un traumatismo, pero que no había tenido ninguna complicación ni nada, por eso no habían consultado. Eso fue el primer momento de consulta. Después vuelven a consultar a la Guardia Central de acá, ahí no sé por qué vienen directo a La Plata, si eran también, pero bueno, a la Guardia Central del hospital porque el nene había aumentado el dolor de cabeza y tenía fiebre. Hay una como tumoración a nivel frontal. Ahí lo interpretan como un cuadro de sinusitis, en la casa, y en la casa y le dan amoxiclavu. Después de 2 o 3 días de amoxiclavulánico, no me acuerdo bien mucho, vuelven a consultar porque el nene ya había arrancado con vómitos, intolerancia oral, y seguía con la cefalea en aumento. Ahí le dan ceftriaxona y vuelve a irse a la casa, le va cada 2 días, 2 veces al día a inyectarse la ceftriaxona, y después de eso, a las 48 horas, el nene arranca con una convulsión tónico-clónica generalizada, por lo que vuelve a contar al hospital, le pasan lora, lo cargan con difenil, lo mandan le ponen Dexa y lo mandan para nuestro hospital. Y ahí así es como aparentemente el nene llegó. No se vale si me olvidé de algo. Está re bien, Maca. No, está perfecto. Bueno, y con todo eso, ¿qué les parece entonces? ¿Qué les parece que tiene el paciente? ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿Qué es lo que queríamos ir a buscar? Estábamos cuestionando algunas cosas que fuimos diciendo, ¿no? Y otras no las tratamos. Pero decíamos, bueno, si se golpeó y tiene una fístula, y yo me lo espero meningio. Y Valen dice, no está rígido. Después no quita que uno después decida hacer algo con eso, ¿no? El otro, hemorragia subaracnoidea, como tiene foco, un sangrado, lo que sea, un sangrado intracerebral. Pero, ¿y cómo es que tiene hinchada la frente? Y yo pensaba por ahí a punto de una fractura o algo de eso, pero tuvo justo una placa, se hubiese visto que había una fractura. Y pero la sinusitis que diagnosticaron en la guardia primera, por la cual lo medicaron, eso le generó, es lo que le va generando el edema, qué sé yo, Está bien, lo que hablamos hoy más temprano. una sinusitis con complicaciones. Exacto. Está bien, es una posibilidad. Decíamos, bueno, una sinusitis frontal, aunque cuestionábamos que los senos frontales a los 7 años todavía no están muy neumatizados y demás, pero bueno, es una posibilidad que haya sentado una infección ahí, bueno, porque de acuerdo, si yo digo, tiene una meningitis, lo punzo. Si tiene una sinusitis complicada, le hago tal estudio. O sea, de acuerdo a lo que piense, es lo que le voy a ir pidiendo, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos entonces? ¿Alguien que se anime? Me parece que lo importante también está en desglosar un poquito, bueno, la cefalea la tiene, por lo que decía Maca de la hipertensión endocraniana, ¿no? Depende de los signos clínicos que a uno le llame la atención, lo va a interpretar de una u otra manera. Para hipertensión endocraniana, ¿qué tenemos, Maca? La cefalea, Maca o cualquiera. Está la cefalea, los vómitos, y bueno, la convulsión como terminó mucho más tardía. Si bien en los signos vitales no vi hipertensión ni nada que me dé la pauta de que se están inflamando o algo, las convulsiones también pueden ser un síntoma de hipertensión endocraniana más tardía.
Bien, perfecto. Y esos vómitos en realidad no sabemos si era intolerancia oral, vómitos en chorro. Aparentemente no repitió muchos episodios. Y por otro lado, tenemos la parte de lo infeccioso, como decía Nata, el tema de la sinusitis, que aparentemente fue constatada en guardia central, con un examen complementario, y el signo de inflamación que tenía a nivel de la frente. Y como decía el Perú, complicaciones secundarias a eso. Sí, la sinusitis parece fácil, pero es difícil, ¿no? A veces en la clínica. Porque encima, si los senos frontales son pequeños, por ahí quizás en una placa, ya sea una fronto o una mentonasoplaca, para intentar ver todos los senos, a veces es dificultoso, a no ser que uno vea un seno completamente tapado o con un nivel hidroaéreo, pero piensen que por ahí uno se resfría y ya el seno aparece con algún compromiso, sin llegar a ser una sinusitis. O sea, las radiografías para la sinusitis tienen una utilidad relativa. Hay estudios que son mejores. ¿Alguien que lo quiere interpretar? Digan lo que les parezca y vamos viendo. No sé si alguna reúno se anima. Bien, ahora que estoy pensando, el tema de la convulsión, ¿cuánto duró? Porque ahí también habría que ver si fue una convulsión o un estatus, también desde ahí se puede interpretar. Y duró más de 15 minutos. Y pensá que lo pasaron lora y lo cargaron con difenil. Bueno, si quieren les muestro cómo lo interpretó la guardia. Acá. Paciente masculino de 7 años que ingresa por presentar estatus convulsivo en contexto de cefalea y fiebre a descartar etiología. Infecciosa, sinusitis complicada, meningitis o un absceso, y no infeccioso, un tumor del sistema nervioso central como la opción menos probable. Y bueno, y sospecha de COVID porque entró hace poquito. ¿Qué les parece la interpretación? ¿Lo hubiesen interpretado así? ¿Lo hubiesen cambiado algo? Por lo menos son cosas que sí habíamos charlado, ¿no? Tal cual. O sea, lo que primero pensaron era la sinusitis complicada, que era lo que veníamos pensando, un paciente ya con un diagnóstico de sinusitis, con tratamiento, que no progresó bien, se complicó, y tuvo un estatus. Ahí Mati dice, faltaría el sangrado como otra etiología. Está bien. Si era también lo que veníamos pensando, ¿no? Que haya tenido algún sangrado secundario al golpe, al traumatismo. Ahí lo que nos costaba con lo del sangrado, ya sea una hemorragia subaracnoidea u otro tipo de sangrado, nos costaba pensar cómo era que se le había hinchado la frente, ¿no? Bueno, después si uno dice sinusitis, hay que ver si pensamos en sinusitis aguda, en sinusitis crónica. Meningitis nos costaba porque no estaba rígido. Y cuando uno piensa en abscesos cerebrales, digamos, ¿cuáles son las, a ver cómo se puede decir? ¿Por qué un chico tiene abscesos cerebrales? Que es algo que no es frecuente en pediatría, pero hay como 3 grandes causas que lo ocasionan, ¿no?
Una son estos, los procesos otorrino-sinusales. Una otitis crónica, una sinusitis complicada. ¿Y cuáles serían otras etiologías capaces de dar abscesos cerebrales? Las ¿Qué nos- inmunodeficiencias, las cardiopatías. Perfecto. Bien, inmunodeficiencias y cardiopatías, pero no cualquiera, son en general las cardiopatías cianóticas, las que predisponen a abscesos cerebrales. Pero, y bueno, entonces este chico tiene factores de... Y sí, si pienso que tiene un proceso otorrino-sinusal complicado, puedo pensar que puede llegar a ser un absceso cerebral. Perfecto. Muy Bien. bien. Bueno, como plan de estudio, bueno, he empezado a hacer una tomografía de encéfalo simple en una primera instancia, una punción lumbar, evaluar según la tomografía, un laboratorio, serología, semopuntivos y el hisopado, que bueno, ese dio negativo. Y como conductas lo dejaron con monitoreo no invasivo, ayunado, con un plan, pusieron la ceftriaxona a 100 y lo dejaron con la fenitoína porque él ya venía cargado desde San Miguel. ¿Les parece bien? ¿Alguien quiere acotar algo? Si no, sigo. Bien. Ahora que esto tarda en cargar. Si se traba mucho las dejo chiquitas, pero... ¿Las ven bien? Sí, vale. Sí, vale. Esto se me traba. A ver, la voy a dejar ahí chiquita, si de última después lo agrando, pero si no se me traba un montón. Valen, te pregunto algo de pasada justo. ¿Desde Sí. cuándo era consciente por ahí la mamá de decirte que tenía sinusitis el nene? ¿De larga data? ¿Cómo? No, o sea, el nene siempre tiene un cuadro respiratorio, pero la sinusitis se la diagnosticaron ahí en Guardia Central. Ah, bien, pero ¿tenía esos mocos por la nariz de hace mucho tiempo? Sí, es normalmente, o sea, él constantemente tiene mocos. O sea, los tenía hace bastante tiempo, pero es un nene que en invierno, o sea, es un nene que tiene bastantes cuadros, catarros de vidrio superior, digamos. No tiene historia de atopía, de alergia, que eso no lo preguntaron, ni familiar ni personal, como para pensar como si fuese una rinitis alérgica, ¿no? Pero, ¿quieren que repita alguna? ¿Vieron algo? Sí, la primera que pusiste, porfa. Si la etiología de esos mocos es alérgica, va a estar siempre con una descarga clara por la nariz, estornudos, picazón de ojo, picazón de nariz, antecedentes de atopía. Claro. En sinusitis aguda o crónica, ustedes saben que cualquier catarrito empieza con la progresión transparente, blanco, amarillo y verde. Y bueno, cuando el proceso de sinusitis ya está instalado y demás, es una descarga muco-purulento amarillo-verdosa, que puede ser por narinas o por atrás, por las fauces caer. Pero bueno, a veces, yo les decía, la sinusitis es tramposa. Hemos tenido chicos con celulitis orbitaria que no referían
descarga por nariz ni por fauces, y el chico tener una pansinusitis y descubrirla en los estudios por imágenes. O sea, la sinusitis a veces cuesta. Tal cual. Es que este No, y nene- viendo, sí, perdón, no, y viendo justo ahí la imagen y viendo que tiene una tumoración frontal, teniendo en cuenta la sinusitis, o que esto lo dice larga data, y que puede ser como un absceso justo por encima de uno de los senos, que es el seno frontal, me haría pensar más en eso, un absceso a partir del seno frontal, que haya una infección en el hueso. ahí se ve con un poquito de... Sí, Bueno. pero vieron que cuesta verlo, ¿no? Pero casi que no lo veo con aire el seno. Está re chiquitito. El Lo que te frontal. decía Peru de este nene es que no tuvo, o sea, al interrogar sobre el tema de la rinorrea, la abuela refería que el nene eso, siempre suele tener mocos y suele tener mocos más claros, no es que en este último tiempo habían cambiado de coloración o tenía una descarga distinta, no nos refirió nada de eso. Por eso capaz también tardó un poco el diagnóstico en hacerse, porque no tenía una sintomatología tan clara de sinusitis. ¿Quieren que repita alguna más? Ahí Mati en el chat había puesto que en la línea media de la región frontal tiene una imagen con densidad líquida que no sé si se realzan los bordes y está adyacente al cefalomatoma. No sé si alguien más quiere decir algo, pero bueno, sí, claramente tiene, a ver acá creo que viene. Ahí arriba. Bien. El informe... Y se ve un nivelito ahí también, puede ser que haya un poco de aire. ¿Un nivel en donde, Nata? Ahí, donde lo que marcaste. No. O yo no veo nada. Ahí. Sí, puede ser. Me parece como que realza. Bueno, en este caso encontramos la tomografía de encéfalo simple, después esto, una vez que le hizo la tomografía, le evaluó neurocirugía, que le pidió una con contraste, pasa que bueno, esa no la tengo. El informe de la tomografía informa una colección extraxial, subdural, frontal media, que bueno, tiene esas medidas, y que dicha imagen tiene un realce periférico que es sugestivo de un empiema subdural. Aparte tiene un aumento de las partes blandas extracraneanas adyacentes con una pequeña colección hipodensa que no supera los 4 milímetros, compatible con absceso de POT secundario a sinusopatía frontal izquierda. También tiene ocupación de celdillas etmoidales anteriores, engrosamiento mucoso del seno maxilar derecho y corneta inferior homolateral. O sea que tenía en verdad comprometido varios de los senos. Y llama la atención un trayecto óseo frontal medial con una pequeña disrupción ósea en la tabla interna frontal izquierda. O sea que también tenía comprometida la parte ósea. Y acá... Claro, ahí está la fractura. Claro, o sea, esto lo que no sabemos es que si capaz el nene con el golpe se habrá fracturado y eso fue, digamos, como un... favoreció a que haga la complicación de la sinusitis, o si hizo, digamos, como una complicación, una osteomielitis. Igualmente, el absceso de POT o tumoración de POT, después lo vamos a ver como una complicación, es una inflamación de la región frontal, que era lo que tenía este nene, es un absceso subperióstico secundario a una osteomielitis del hueso frontal. Es una complicación de la sinusitis muy, muy rara, es una de las menos frecuentes, pero es muy peligrosa, porque el 50% de los casos presenta extensión intracraneal. ¿Sí? O sea, es muy propenso a complicarse. Y además, en la literatura decía, en el librito de Garrahan, que tenía un 5 a 10% de mortalidad. Después, bueno, lo evaluó neurocirugía, vio la tomografía y lo hicieron ingresar a quirófano para hacerle el drenaje.
que tenía la colección purulenta, le hicieron el drenaje de este material y lo mandaron para cultivo de gérmenes comunes, micobacterias, micosis profundas y también cultivo del hueso, que hasta ahora son todos negativos. Y en el mismo acto quirúrgico le realizaron una punción lumbar y le tomaron muestra para un cultivo de líquido cefalorraquídeo que dio negativo y ese sitio físico-químico que es normal. Todo esto pensando, digamos, en todas las posibles complicaciones de la sinusitis. Bien, entonces ahí por lo menos vemos que esto no estaba comunicado con el líquido cefalorraquídeo. Claro. Después, nada, como otros estudios, le volvieron a repetir los laboratorios, que en este caso le bajaron los blancos, porque tiene una PCR un poco elevada, que fue bajando con los distintos controles, los hemocultivos fueron negativos y las serologías también. Por sala también, bueno, le hicieron interconsulta a infectología por este cuadro, que en un principio el nene viste que estaba con ceftriaxona, y infecto indicó cambiar el esquema a vancomicina, ceftazidima y metronidazol, que es uno de los primeros esquemas que se usa en la sinusitis complicada, porque uno también tiene que pensar en estos casos en anaerobios y en gram negativos. Y también hicieron interconsulta a inmunología, porque también estamos pensando en un nene de 7 años que hizo una complicación rarísima por una sinusitis, que normalmente la sinusitis es un cuadro agudo que a veces resuelve solo o resuelve con el uso de antibióticos, entonces que un nene haya hecho estas complicaciones merece que lo estudie inmuno para ver, obviamente si tiene alguna inmunodeficiencia que favorezca estas complicaciones. Todavía de esto no estaban porque el DHR creo que era negativo y el resto de las muestras salieron, no se habían procesado, salieron de vuelta, así que los resultados todavía no los tenemos. Ahora, sí. Perdóname, una atrás, por favor. ¿Otra más? No, esa, porque hoy hablábamos de la sinusitis aguda, de la sinusitis crónica. O sea, las agudas son por neumo, haemophilus, ¿no? Y el tratamiento que se pone es más para una crónica, ¿eh? Pensando en pseudomonas, en anaerobios, claro. estáfilo. ¿Sí? Entonces deciden pensar en lo peor, en algo crónico, no en algo agudo. Tal cual. Y más si hay compromiso óseo ya ostensible, y yo pienso que este proceso tiene más de 15 días. Y a esta altura venía con la cefalea más o menos hace 20 días, 20 y pico de días. Y bueno, después como todos los cultivos de la colección y líquido cefalorraquídeo todo dio negativo, el infecto decide rotar, bajar el esquema hacia extracción y vancomicina, y este nene, bueno, tiene que hacer un tratamiento no venoso prolongado por ese, bueno, absceso bronquial subdural y por la osteomielitis del hueso frontal. No sé si alguien quiere agregar algo más o tiene alguna otra pregunta antes de que pase con la parte de teoría. No, qué sé yo, una reflexión, Valen. Indudablemente es un caso raro, difícil, pero bueno, la importancia de estar atento siempre a las cosas que van pasando, un chico que pasa de lo ambulatorio a hacer un internado, la reflexión que habíamos hecho de cuando el paciente indudablemente uno siente que se le empieza a escapar, ¿no? Que uno va como atrás de las cosas que están sucediendo. Y por ahí, a mí un hecho bisagra que se los comenté hoy es cuando uno ya tiene que dar un antibiótico inyectable a un chico ambulatorio. Yo creo que ese es el momento de parar la pelota, hablando mal y pronto, y decir, bueno, vamos a internarlo, vamos a estudiarlo mejor, vamos a pedir ayuda, lo que sea, ¿sí? Y bueno, lo que ha tenido es raro, ¿viste? Todavía no sabemos si es una sinusitis complicada, si fue un traumatismo que predispuso una osteomielitis, ¿viste? No está muy claro, pero indudablemente está solucionándose el chico, ¿eh? Sí, en verdad como se interpretó fue como una sinusitis complicada, con una complicación intracraniana y con ósea, porque hizo una osteomielitis. Lo que no se sabe es si ese traumatismo que tuvo previo
favoreció esta complicación o no. Sí, a veces las cosas son multicausales. Y hoy les decía esto de la patergia, ¿no? Un traumatismo, una noxa, ayuda a que asiente una infección en algún lugar. Esto, por ejemplo, los ven en las valvulopatías de las endocarditis. O sea, es un lugar lesionado donde va la sangre impacta, lesiona el endotelio y ahí aprovecha un cepillado de dientes, cualquier maniobra invasiva y asienta una infección. Por ahí sucedió todo esto. Valen, perdón. Y Sí. una consulta, ¿toda la parte de inmuno también todavía está pendiente? Sí, solo pasa que habían salido en un primer momento las muestras para las GAME, para el complemento, y no sé qué pasó, que no se pudieron procesar, y recién esta semana volvieron a salir, así que todavía no estaba. Solo estaba, creo que el DHR, que ya sabían que era negativo, pero el resto tuvieron que volver a sacar muestras, así que no. Bien, bien, porque lo digo en el mismo sentido de lo que estaba diciendo ahora al final del Perú, que si es algo que pueda sentar en cualquier paciente o si él tenía algún tipo de predisposición también para eso. Pero bueno, queda pendiente. Estoy tratando de hacer que se vea bien la pantalla completa desde que tengo los videos, no sé qué pasó. A ver. Se me trabó todo. Perdón, mi computadora es prehistórica. No te preocupes, bueno. Se me retrabó. Es un lugar que se llama complejo osteomiatal, que es donde drenan los senos. Y a veces el compromiso de ese complejo osteomiatal hace que los senos no drenen bien y predispongan a todo tipo de estas infecciones, ¿no? A la sinusitis. A nosotros con Lau lo que nos había parecido raro es que no hayan hecho la interconsulta con otorrino, como para estudiar también si capaz tiene alguna anomalía anatómica que pueda predisponer. Sí, por supuesto, es para consultarlo al otorrino, no solo al neurocirujano. Si uno dice sinusitis y le pasó esto, debería haber sido consultado el servicio de otorrino. Y, por ejemplo, pedir y ver esto de que les comentaba, lo del complejo osteomiatal. Es un corte tomográfico particular que uno tiene que solicitar y ver si eso está funcionando bien. Tal cual. Bueno, arranco con la parte teórica, que voy a hablar de sinusitis, que son, la sinusitis es cambios inflamatorios en la mucosa de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas, estériles, que están dentro de los huesos del cráneo y que están cubiertas por mucosa respiratoria. Y como decía el Perú, desembocan en la cavidad nasal a través del complejo osteomiatal, porque desembocan en los meatos, que son los espacios que están debajo de los cornetes, en las paredes laterales de la nariz, y desembocan a través de estos complejos osteomiatal, que son orificios pequeños. Y la función que tienen los senos son de filtrado y calentamiento del aire expirado, y también forman parte de la inmunorespuesta a alérgenos y contaminantes. Y ahí tenemos el dibujito, que tenemos los senos frontales, maxilares, etmoidal, que son las cerillas anteriores y posteriores, y el efenoidal. Un poco de embriología, que esto también, bueno, el Perú ya lo dijo todo, que es muy importante por el tema de que tenemos que tener en cuenta a qué edad se pueden presentar las distintas patologías, porque no todos los senos se neumatizan al mismo tiempo. Normalmente todos su desarrollo empiezan en el embrión,
en el feto, pero se van neumatizando en ciertos momentos de la vida del niño. Cuando nace ya están presentes el maxilar y el etmoidal. Y bueno, igualmente se terminan de desarrollar ya de más grandes. Y el frontal más o menos se neumatiza entre los 4 a 5 años y ya es visible en la radiografía a los 6, 7 años. Lo importante de esto es que, por ejemplo, el etmoidal, que está presente, o sea, está neumatizado al nacimiento, muchas veces los nenes, los lactantes, tienen etmoiditis, o sea, tienen sinusitis en ese seno y se manifiesta como una celulitis periorbitaria. De epidemiología, bueno, que en verdad nosotros tenemos la rinosinusitis, que muchas veces, o sea, la infección compromete toda la mucosa, tanto el nasal como la sinusal, y que es una patología frecuente en todas las edades, y la etiología viral es la más frecuente. Una sinusitis bacteriana normalmente surge como complicación de las infecciones respiratorias virales, de una rinosinusitis viral o de una rinosinusitis alérgica. Es muy raro que haya una sinusitis bacteriana de novo, y representa un gasto importante de salud porque implica a veces un uso inadecuado de antibióticos. Este era justo también un poco de la fisiopatología, que nosotros tenemos 3 componentes: la permeabilidad del ostium, que si se tapa, digamos, favorece el crecimiento bacteriano; lo mismo el funcionamiento de los cilios, si el depuramiento ciliar disminuye, también favorece el crecimiento bacteriano; y la calidad de las secreciones viscosas, abundantes, que tienen el mismo efecto. Y esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro catarro superior o una rinosinusitis viral que altera estos 3 componentes y favorece el crecimiento bacteriano. Esto es un cuadrito con los factores predisponentes, más que todo para la aparición de sinusitis bacteriana, como son las infecciones virales, la alergia, hipertrofia adenoidea, el tabaco, las anomalías estructurales como desviación del septum, y los cuadros inmunológicos, sabemos que las inmunodeficiencias también son un predisponente, o enfermedades crónicas como fibrosis quística o disinencia ciliar. Y lo podemos clasificar según la etiología y el tiempo de evolución. Según la etiología puede ser alérgica o infecciosa, y dentro de infecciosa, viral, bacteriano, fúngica. Las virales son las más frecuentes, y las fúngicas las vamos a pensar en pacientes inmunocomprometidos, que eso, bueno, nosotros justo del hospital vemos bastante, pacientes de tratamiento con quimioterapia, que hacen, hemos tenido pacientes con sinusitis de origen fúngico. Dentro de las bacterias, las más frecuentes son el neumococo, que ahora igualmente con la vacunación contra el neumococo, la colonización nasal ha disminuido bastante, y ha dado un aumento a la Haemophilus influenzae no tipificable. Otros patógenos pueden ser la moraxela, la streptopiógenes y anaerobios en un muy bajo porcentaje. Según el tiempo de evolución, aguda, subaguda, crónica y recurrente, que aguda es menor a 30 días, que en este caso el nene, bueno, no sabemos exactamente hace cuánto tenía el proceso, entonces no sabemos si lo puedo dividir en aguda, crónica, pero bueno. Y otras clasificaciones según el huésped, si está inmunocompetente o inmunodeprimido, que eso, digamos, como decía, nos va a hacer pensar en distintas etiologías o distinta probabilidad de evolución de la enfermedad, y también se puede clasificar según el seno que esté afectado. La clínica de la sinusitis normalmente son pacientes que tienen tos persistente, que puede ser seca o productiva y que puede empeorar por la noche, rinorrea persistente, que lo que decía muchas veces es que no importa tanto la consistencia ni el color en cuanto a la etiología, no es que si es clarito es viral, si es verde es bacteriano, sí, que muchas veces es una creencia popular y no es así. Congestión nasal, dolor facial o sensación de presión, puede ser a nivel dental, de la mandíbula o en los puntos sinusales, y cefalea. Y esos últimos 2, digamos, pueden aumentar al inclinar la cabeza hacia adelante. Todo esto más que todo en nenes grandes. Otros síntomas pueden ser fiebre, hiposmia o anosmia, halitosis y vómitos. Y en lactantes se puede presentar como un cuadro, o sea, como más inespecífico, pueden ser nenes con irritabilidad, inapetencia, y esto que les había dicho antes, que muchas veces las etmoiditis se manifiestan como celulitis periorbitaria. Esto para mí es lo más importante, que es cuándo vamos a sospechar una sinusitis bacteriana, que es cuando ahí nosotros sí vamos a tener que indicar los antibióticos.
Porque como había dicho antes, muchas veces nosotros tenemos cuadros rinosinusales donde está comprometido toda la mucosa, o sea, está comprometida la mucosa de los senos, pero son cuadros de origen viral, autolimitados, capaz que a los 5 o 7 días se dé el cuadro. Y ahí no es necesario la prescripción de antibióticos. La sinusitis bacteriana la sospechamos cuando hay persistencia de los síntomas catarrales leves, como tos o rinorrea, que no mejoraron después de 10 días de enfermedad. O sea, si persisten los síntomas y nunca hubo mejoría, ahí ya tenemos que sospecharlo. Si el inicio del cuadro es grave, con fiebre elevada, rinorrea, afectación del estado general durante más de 3 días, o si hay empeoramiento de los síntomas iniciales. Parece que se está recuperando, capaz que al 10º día está mejor, y después empieza con agravamiento de los síntomas. O capaz que antes no tenía fiebre y ahora tiene fiebre. Para hacer el diagnóstico, bueno, el diagnóstico principalmente clínico. Siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta todas las partes, tanto la anamnesis, examen físico, como las imágenes. La anamnesis, siempre ver cuánto dura el cuadro, los síntomas que presenta, antecedentes personales y familiares de asma o alergia, para tener en cuenta, o de atopía, para tener en cuenta el componente alérgico, como la etiología, conocer el estado inmunológico del paciente, la vacunación y todos los factores predisponentes que estaban en el cuadrito. El examen físico puede ser muy inespecífico, como decía, hay nenas que tienen todos los síntomas, hay nenas que nada más tienen capaz tienen una cefalea y al final tienen comprometidos todos los senos. Pueden tener una mucosa nasal eritematosa pálida, podemos objetivar la rinorrea, la inflamación perioritarios o el dolor a la palpación de los puntos sinusales. Y con respecto a las imágenes, la sinusitis aguda no estarían indicadas porque, por ejemplo, una placa es sensible, pero es muy inespecífica y no nos va a decir si es viral, si es bacteriano. Muchas veces capaz como un catarro viral superior tiene un compromiso de la mucosa sinusal y no por eso es una sinusitis bacteriana. Entonces no se iría de indicación, o sea, nosotros tenemos que sospechar por la clínica y por el cuadrito anterior que les había mostrado. Solo habría que indicarlas en sospecha de complicaciones, en sinusitis crónica o recurrente, si no hay buena respuesta al tratamiento o en pacientes inmunosuprimidos. Las placas, obviamente, las frontonasoplacas o la mentonasoplaca son los primeros estudios que pediríamos, que como les decía son bastante inespecíficos, pero se podría ver niveles hidroaéreos, opacidad de los senos o aumento del espesor de la mucosa de 4 milímetros. Pero bueno, no es muy específica. Ya después el estudio de imagen que más correspondería hacer en caso de sinusitis crónica o si sospechamos complicaciones es la tomografía, porque permite evaluar bien todos los componentes del seno, y todos los senos. Y bueno, después el tratamiento, saber que tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico solo si cumple con los criterios de sinusitis bacteriana, ¿sí? Si es un cuadro que tiene 7 días de evolución, que no haría falta, ¿sí? Se puede expectar al paciente, si el paciente está bien, si no parece tener complicaciones, y si obviamente no cumple con los criterios que ya mencioné. El tratamiento antibiótico va a durar de 10 a 14 días, y va a estar apuntado a los gérmenes más frecuentes que ya habíamos hablado, al estreptococo, al neumococo, amoxicilina sola lo cubre, en cambio al hemófilus o a la moraxela habría que utilizar el amoxicilina cioclavulánico porque son productores de beta-lactamasa. La mayoría, por lo que sé, empiezan directamente con la amoxicilina cioclavulánico. Y tratamiento sintomático serían los AINES para aliviar el dolor, la fiebre. Si sospechamos sinusitis alérgica, estarían indicados los corticoides intranasales. Se puede utilizar las soluciones salinas hipertónicas para aliviar la sintomatología, y lo que son descongestivos, antihistamínicos y mucolíticos no están recomendados, no tienen evidencia. Esto en el caso de una sinusitis bacteriana aguda. Después, si el paciente tiene complicaciones, está internado, bueno, ahí el tratamiento antibiótico es endovenoso y sería distinto para cubrir una mayor cantidad de gérmenes, y ni hablar si estamos hablando de un paciente inmunosuprimido que sospechamos de alguna infección fúngica. Las complicaciones están presentes en el 4 al 11% de las sinusitis bacterianas y pueden ser orbitarias, que son las que se presentan con mayor frecuencia, como la celulitis preseptal, celulitis orbitaria o un absceso orbitario, las intracraneales, como trombosis del seno cavernoso, empiemas subdural, absceso epidural o meningitis, y las óseas, que son las menos frecuentes,
un absceso subperióstico y el tumor blando de POC, que era lo que tenía este nene. Que fíjense que es una complicación muy, muy rara. Esto más que todo para, o sea, no voy a explicar cada una, pero para saber cuáles pueden ser. Y esto también me parece importante, los criterios de internación o de derivación a un especialista. Los que serían de derivación inmediata son cuando vos sospechás una complicación, como serían de aspecto séptico, la cefalea intensa, edema, inflamación, alteraciones visuales, signos meningios, focalidad neurológica, ¿sí? Alteración del sensorio. Eso es indicación de derivación inmediata, de internación y de estudiar al paciente para evaluar las posibles complicaciones. Una derivación urgente es si no responde al tratamiento, si es un paciente inmunocomprometido con enfermedad de base, o si sospechamos patógenos resistentes. Y programada, por ejemplo, a un otorrino, si el paciente sospechamos que tiene defectos anatómicos, o si tiene sinusitis crónica o episodios recurrentes. Y nada más. Esa es la bibliografía que usé. Muy bueno, Valen, muy, muy interesante, ¿no? Y qué mala suerte, pobre, han tenido los pediatras que lo fueron tratando, porque, digamos, ¿no? Recuérdenme, pero de entrada le habían colocado antibióticos. Amoxi tenía, o amoxiclavulánico, Amoxiclavu. y después la ceftriaxona, y pese a todo, se mandó todas las complicaciones estas que vimos. Sí. Pero bueno, muy, muy interesante, ¿vale? Buenísimo. Bueno, el caso. Y bueno, yo más que todo lo quise encarar así porque el nene en verdad entró con el estatus, pero bueno, quise como poder tratar de desglosarlo desde antes para ver cómo fue toda la progresión y qué podríamos haber visto, qué podríamos haber hecho desde un comienzo. Y como algo que empezó como una cefalea y algo muy específico, terminó siendo una sinusitis con complicaciones graves. Perfecto, Valen, impecable, la verdad estuvo muy bueno el caso. Y adhiero a lo que está diciendo ahí en el chat Mati Alarco, que cuando identificamos realmente darle bolilla, ¿no? A las banderas rojas, que por algo se llaman banderas rojas, para hacernos cambiar de actitud, pensar en otras cosas, ¿no? No, y también ver la evolución natural de la enfermedad, que es lo que siempre hinchamos, porque si bien el nene era difícil porque no tenía cambios en la coloración del moco y demás, que los chicos estuvieron preguntando, sí tenía dolor a nivel de los senos paranasales, bueno, y un par de cosas que llamaban la atención, y el chichón ese que también Peru lo marcó en varias oportunidades, que no cerraba por ningún lado, también está bueno siempre volver hacia atrás y repreguntar. Perfecto. Bueno, chicas, felicitaciones. Me parece que podemos dar por finalizado entonces. Bárbaro. Bueno, gracias, Caro. Adiós.